Buenas, a continuación vamos a dar inicio a la presentación sobre el amplificador de drenador común a cargo del grupo de Anthony Artavia, Priscila Campos, Diego Huertas y Justin Segura. Para explicar de mejor manera nos vamos a dividir en cuatro aspectos importantes. Primeramente, un planteo donde vamos a presentar el amplificador de drenador común y qué se va a analizar. Segundo, la ganancia, vamos a ver cómo obtener la ganancia en tensión. Y por último, saber cómo obtener la impedancia de entrada, al igual que cómo obtener la impedancia de salida. Primeramente, vamos a empezar con el planteo del amplificador drenador común. Empecemos hablando del amplificador MOSFET entrenador común. Este es un equivalente del JFET de la configuración en emisor seguidor del BJT. Tal como se muestra en la figura de acá a la derecha, tiene un dispositivo MOSFET, el cual generalmente cuenta con 4 terminales, que sería el fuente, el source, el drenador drain, la puerta, el gate y el sustrato. Sin embargo, el sustrato generalmente está conectado internamente al terminal de la fuente. Es por este motivo que el MOSFET en general, como en este caso, cuenta de solo 3 terminales. Otro dato que es importante es que, como se observa en la salida que se toma la fuente, cuando la fuente de CD la reemplazamos con el equivalente de pequeña señal, el drenaje, es decir, la terminal drain, se pone a tierra. Es de ahí la terminología de drenador común. Bueno, al igual también podemos apreciar las resistencias del source, del gate y 2 capacitores en la entrada y la salida. Ahora, para el modelo equivalente de pequeña señal en el transistor MOSFET, podemos apreciarlo en la figura que se muestra acá a la derecha, donde vemos la corriente de la fuente independiente GM-VGS y la resistencia RO en paralelo. Por último, reemplazamos el modelo equivalente de pequeña señal para el MOSFET, obteniendo así ya el amplificador MOSFET en drenador común en pequeña señal. Cabe rescatar que, como les mencionaba en un principio, al sustituir el modelo de pequeña señal, la fuente que estaba conectada por el drain, la fuente CD, es reemplazada por una tierra. De ahí la terminología de drenador común. Cabe rescatar también que al hacer la sustitución, los capacitores son reemplazados, obteniendo así el circuito al cual le podemos calcular la ganancia en tensión, al igual que la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Ok, ahora vamos a obtener la ganancia para el circuito mencionado. Primeramente, por ley de Ohm se puede determinar que el voltaje Vout va a ser igual a Gm por Vgs por el paralelo de la resistencia Rs con Ro. Es decir, Vout corresponde a la corriente dada por la fuente dependiente por el paralelo de las dos resistencias mencionadas. Esta corresponde a nuestra ecuación 1. Luego esto se aplica ley de voltajes de Kirchhoff en la malla que se puede observar en el circuito de la derecha. Y con esto obtenemos que Vgs es igual a Vin menos Vout. Esta es nuestra ecuación 2. Ok, ya con las dos ecuaciones anteriores decimos que se sustituye la ecuación 2 en la ecuación 1 y con esto obtenemos que Vout es igual a Gm por la resta de Vin con Vout y todo esto multiplicado por el paralelo de Rs con Ro. Hecho lo anterior, vamos a resolver ligeramente la ecuación que se obtuvo. En un primer momento se distribuye el producto de Vin menos Vout con el paralelo de Rs con Ro. Después se deja a un lado los términos que poseen Vout y en el otro los que solamente poseen Vin. Lo siguiente que corresponde es tomar en el lado izquierdo de la ecuación un factor común de Vout y finalmente se acomoda la ecuación de forma que se obtenga que la división de Vin con Vout es igual a Gm por el paralelo de Rs con Ro y todo eso dividido entre 1 más Gm por Vout por el paralelo de Rs con Ro. Es importante mencionar que si resulta que Ro
es mayor o igual que 10 veces RS, podemos ignorar esta resistencia RO en el paralelo de RS con RO, y así solamente nos queda que la ecuación depende de RS y no de RO. Y también, como un factor interesante, podemos decir que el denominador de la ecuación es mayor que el numerador por un factor de 1. Por lo tanto, la ganancia nunca puede ser igual a o mayor que 1. Bueno, ahora a continuación voy a explicarles un poco de cómo sacar la impedancia de entrada de un circuito con un amplificador drenador común. Ahora bien, para obtener lo que es la resistencia de entrada, como podemos observar en el circuito, podemos obtener dicha resistencia de entrada por medio de lo que es la inspección. Bueno, como podemos ver en este circuito, lo que está en rojo es la resistencia de entrada, es decir, podemos ver que el R de entrada, o sea, la resistencia de entrada, va a ser igual a RG, que RG sería R de gate. Con respecto a la impedancia de salida del amplificador MOSFET en drenador común, se tiene que esta está dada por la tensión de salida Vout entre la corriente de salida Eout. Para obtener esta impedancia, una vez que se han definido las corrientes del circuito, se aplica la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo de salida Vout y se obtiene la ecuación número 1, que dice que la corriente de salida Eout es igual a menos la corriente de la fuente dependiente GM/VGS más la suma de las corrientes que pasan por las resistencias RO y RS respectivamente. Siguiendo el análisis de nodos, se sustituyen las corrientes que pasan por las resistencias mencionadas en términos de las tensiones, y con eso se obtiene la ecuación 1. Luego, se nota que como la tensión VGS tiene su terminal negativa conectada al nodo Vout, se puede decir que la tensión VGS es igual a menos la tensión Vout, y este resultado se sustituye en la ecuación 1 para obtener la ecuación 2, de modo que se tenga una relación entre la corriente de salida y la tensión de salida. A partir de la ecuación 2 se puede realizar algún trabajo algebraico para despejar la tensión de salida Vout entre la corriente de salida Eout. Lo primero que se hace es tomar Vout como factor común al lado derecho de la ecuación. Después se multiplican ambos lados de la ecuación, se dividen más bien, entre la corriente Eout y el factor entre paréntesis. Después lo que se hace es expresar o reescribir Gm como el recíproco de su recíproco para poder expresar este cociente como un paralelo de resistencias. Con esto se obtiene que la tensión de salida entre la corriente de salida Vout entre Eout es igual a el paralelo de resistencia 1 entre Gm con RO y RS. Finalmente, entonces, la impedancia de salida del circuito o amplificador descrito es igual a la tensión de salida entre la corriente de salida, que es igual al paralelo de 1 entre Gm con RO y RS. Muchas gracias. Esa ha sido nuestra presentación sobre el amplificador drenador común.